Un romance de cambiantes hombres lobo, escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. El precio de la vergüenza. El hedor de la desesperación se extendía por la plaza del pueblo como una manta sofocante, mientras Esperanza Delacroix se apretaba contra la pared de piedra de su hogar, observando a los cobradores reales examinar las escasas posesiones de su familia. El aire matutino había amanecido gris y sin esperanza, reflejando perfectamente el estado de ánimo que había envuelto a Piedraverde durante los últimos meses. Sus cabellos rubio, otrora el orgullo de su difunta madre, ahora colgaban en mechones desordenados alrededor de su rostro demacrado. Empañados por días de ansiedad y el peso de la ruina inminente, sus ojos verdes habían perdido el brillo que una vez los caracterizara. A los 21 años, había soportado ya más pérdidas de las que muchos experimentan en toda una vida. «Ofrezco todo lo que tengo como pago de mis deudas a su majestad», declaró su padre, Rodrigo Delacroix, con voz temblorosa pero determinada. Su rostro curtido por el tiempo no mostraba ni una pizca del amor que ella había creído ver allí en el pasado. Pueden llevarse los granos, las herramientas, incluso su mirada se posó en Esperanza con una frialdad que la heló hasta los huesos. «Mi hija». Rodrigo se mantuvo erguido a pesar de sus 50 años. Su barba grisácea, incapaz de ocultar las líneas amargas que se habían formado alrededor de su boca desde la muerte de su esposa, y más tarde, del yerno que tanto había valorado. «Puede ser estéril e inútil para la procreación», continuó con una crueldad calculada, «pero tiene manos fuertes para el trabajo y conoce el oficio de las hierbas medicinales». Esperanza sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Las palabras de su padre resonaron en la plaza como una sentencia de muerte, exponiendo su vergüenza más profunda ante extraños que ahora la evaluaban como si fuera ganado en el mercado. Los susurros comenzaron inmediatamente entre los aldeanos reunidos, voces que cortaban más profundo que cualquier cuchilla. «Padre, por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. «No hagas esto. Puedo trabajar más duro, comer menos. No seré más una carga». Rodrigo se alejó como si ya estuviera muerto para él, su mandíbula fija en esa línea obstinada que ella recordaba de su infancia, pero que ahora estaba teñida de una amargura que jamás había visto antes. «La decisión está tomada, muchacha. Deberías haber pensado en tu valor antes de decepcionar a la familia por 100ª vez». Los recuerdos la golpearon como olas invernales contra la costa rocosa. Su esposo, Eduardo, muriendo en batalla apenas 6 meses después de su matrimonio arreglado, dejándola viuda a los 18 años. Los años siguientes intentando desesperadamente concebir un heredero que nunca llegó. Cada mes una nueva decepción que la marcaba más profundamente como defectuosa. La curandera del pueblo sacudiendo la cabeza con gravedad, explicando en tonos susurrados que algunas mujeres simplemente no podían llevar hijos de cambiantes a término. La cosecha falló nuevamente esta temporada, anunció el líder de los cobradores desde su posición cerca del área de recolección de tributos. Sus ojos grises barrieron las ofrendas reunidas, sacos de grano, monedas de plata y ahora carne humana. «Los cobradores del rey Maximiliano están aquí para evaluar nuestro tributo. Debe considerarse suficiente». La sangre de Esperanza se convirtió en hielo al escuchar el nombre del rey Alfa. Había oído las historias susurradas en rincones oscuros y alrededor de fuegos moribundos, relatos de lo que les sucedía a los tributos enviados a la capital, sirvientes que desaparecían en las profundidades del castillo real para nunca más ser vistos, guerreros conscriptos en batallas interminables contra reinos vecinos, mujeres utilizadas para propósitos que no se atrevía a imaginar. Una conmoción cerca de la entrada del pueblo atrajo la atención de todos. La multitud se volvió al unísono hacia el sonido atronador de caballos que se aproximaban. Los cobradores reales habían llegado temprano, los cascos de sus monturas golpeando las piedras del camino con precisión militar. 3 hombres desmontaron en perfecta sincronización, sus capas negras portando el emblema del lobo plateado de la corona. Una bestia estilizada con ojos que parecían seguir al observador, boca abierta en un aullido eterno de dominancia. El cobrador principal, un hombre cicatrizado llamado Commander Bex, cuya reputación lo precedía como una nube oscura, examinó el tributo con fría calculación.
La mitad de su rostro llevaba las marcas de garras. Algunos decían que del propio rey durante un momento de desagrado, y su ojo restante tenía la mirada plana y sin emociones de un hombre que había visto demasiada muerte para conmoverse por ella. «La ofrenda de este año parece adecuada», declaró Bex, su voz cargando la autoridad de la corona y la amenaza implícita de desagrado real. Su mirada se detuvo en los sacos de grano, calculando mentalmente su valor, antes de moverse hacia los prisioneros atados con el ojo experimentado de un traficante de esclavos. Cuando su atención cayó sobre Esperanza, algo cambió en su expresión. Interés tal vez, o meramente el reconocimiento de algo inesperado. «Esta», dijo, aproximándose con pasos medidos. «Está saludable. Saludable como un caballo», respondió Rodrigo rápidamente, su ansiedad por deshacerse de su hija evidente en cada palabra. Se negó a encontrar la mirada de Esperanza, enfocándose en cambio en las monedas de plata que lo ayudarían a pasar el invierno venidero. Espalda fuerte, buena con las hierbas y la curación. Su madre era hábil en tales artes antes de... Beck se acercó, rodeando a Esperanza como un depredador evaluando a su presa, sus botas crujiendo contra la paja esparcida bajo sus pies. ¿Sin lobo? La pregunta fue entregada con distanciamiento clínico, como si su mayor vergüenza fuera meramente otro artículo para catalogar. Pero trabaja más duro que la mayoría bendecida con el don, mintió Rodrigo suavemente, las palabras saliendo de su lengua con facilidad practicada. ¿Y estéril?, presionó Bex, su único ojo estudiando el rostro de Esperanza en busca de cualquier reacción. La palabra golpeó a Esperanza como un golpe físico, expulsando el aliento de sus pulmones y encendiendo sus mejillas con humillación. Alrededor de la plaza, podía sentir el peso de docenas de miradas, algunas compasivas, otras despreciativas. «Eso queda por verse», vaciló su padre, aunque ambos conocían la verdad. 3 años de matrimonio sin señal de fertilidad, sin ciclos mensuales que pudieran anunciar la posibilidad de hijos. Su condición era tan clara como el amanecer. Bex asintió lentamente, aparentemente satisfecho con la evaluación. «El rey tiene uso para tales mujeres. Causan menos complicaciones en la jerarquía del castillo. No hay compañeros celosos que apaciguar. No hay disputas de linaje que resolver». Sus labios cicatrizados se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en un rostro más humano. «Sí, servirá perfectamente». Antes de que Esperanza pudiera procesar las implicaciones completas de sus palabras, manos rudas se apoderaron de sus brazos y la empujaron hacia el carro de tributos. Capítulo 2. El encuentro del destino. El viaje a la capital tomó 3 días a través de terreno cada vez más traicionero. Esperanza se encontró junto a un anciano que había robado grano y un joven cuya familia no podía pagar los impuestos. Las ruedas crujían mientras se movían, llevándola lejos de todo lo que había conocido. Durante el trayecto, sus compañeros hablaron en tonos susurrados sobre el rey Alfa, compartiendo historias que se volvían más aterradoras con cada relato. Decían que era antinaturalmente alto, que sus ojos podían paralizar a lobos menores con una sola mirada, que había matado a su propio padre para reclamar el trono. «Escuché que está buscando una compañera», susurró el ladrón de grano, un anciano llamado Henrik, «pero cada mujer presentada ante él ha sido encontrada deficiente. Algunos dicen que las devora cuando lo disgustan». El muchacho, apenas de 16 años, se estremeció a pesar de la tarde cálida. «Mi primo sirvió en las cocinas del castillo. Dijo que el rey camina por los pasillos de noche y puedes escuchar su lobo aullando desde millas de distancia. Dolor y rabia», lo llamaba, como si hubiera perdido algo precioso y no pudiera recuperarlo. Esperanza escuchó pero no dijo nada. ¿Qué podría posiblemente ofrecer a tal criatura? Ella, que no podía transformarse, no podía tener hijos, no podía siquiera inspirar amor en su propio padre. Cualquier destino que la esperara en la capital no podía ser peor que la muerte lenta que había estado viviendo en el pueblo. Mientras el sol se ponía en su segundo día de viaje, las masivas murallas de Valdris aparecieron a la vista. La capital se alzaba del paisaje como una corona oscura, sus torres perforando el cielo con una arrogancia que hablaba de poder absoluto. El castillo mismo parecía absorber luz en lugar de reflejarla, sus muros de piedra negra dándole una presencia ominosa que hizo que la piel de Esperanza se erizara. Los guardias en la puerta apenas miraron su carro de tributos
antes de permitirles pasar. Dentro de las murallas de la ciudad, las calles bullían de actividad a pesar de la hora tardía. Mercaderes pregonaban sus mercancías. Las tabernas derramaban luz dorada y risas ruidosas sobre los adoquines, y por todas partes donde miraba, Esperanza veía evidencia de la jerarquía de manada que gobernaba este reino. El gran salón del castillo se extendía ante ellos como las fauces de alguna bestia antigua. Su techo abovedado desaparecía en sombras que parecían moverse y retorcerse bajo la luz parpadeante de las antorchas. Masivos pilares de piedra tallados con lobos, en varias etapas de transformación, sostenían el peso de los siglos, mientras estandartes portando el escudo real colgaban inmóviles en el aire estancado. Esperanza tropezó hacia adelante con los otros tributos, sus piernas débiles por días de confinamiento en el carro. Los guardias los flanqueaban a ambos lados, sus manos descansando casualmente en las empuñaduras de sus espadas, mientras guiaban la procesión hacia el estrado elevado en el extremo lejano del salón. Pero fue la figura sentada en ese trono lo que hizo que el aliento de Esperanza se atorara en su garganta. El rey Maximiliano Ironhold era todo lo que las historias habían afirmado y más. Su altura imponente era evidente incluso mientras estaba sentado, sus anchos hombros llenando el ancho del trono, con una autoridad que no necesitaba corona para anunciarse. Cabello oscuro caía en ondas hasta sus hombros, enmarcando un rostro que podría haber sido hermoso, si no fuera por el frío cálculo que vivía en cada línea. Su barba completa estaba perfectamente arreglada, dándole la apariencia de un rey guerrero que había salido de las páginas de leyendas antiguas, pero eran sus ojos lo que verdaderamente lo marcaba como algo más allá de la comprensión mortal. Un tono dorado ambarino sorprendente que parecía brillar bajo la luz de las antorchas, pero que llevaba una frialdad que hablaba de un hombre que había visto demasiado y sentido muy poco. «Su Majestad», anunció Vex, su voz resonando claramente a través del vasto espacio. «El tributo de este año de las provincias exteriores». La mirada de Maximiliano barrió las ofrendas reunidas con el interés distante de un hombre examinando ganado. Sus ojos se detuvieron brevemente en Henrik. Descartó al muchacho completamente. Luego se posaron en Esperanza con una intensidad que hizo que su piel ardiera. «Da un paso adelante», comandó. Su voz un rugido profundo que parecía emanar de las mismas piedras bajo sus pies. Henrik y el muchacho inmediatamente obedecieron, sus rodillas golpeando el suelo mientras se postraban ante el trono. Esperanza dio un solo paso adelante, pero permaneció de pie, su barbilla alzada en desafío inconsciente. El salón cayó en un silencio mortal. El único sonido era su propio corazón atronando en sus oídos. «No te arrodillas», observó Maximiliano, levantándose de su trono con gracia fluida. Mientras se ponía de pie, su verdadera altura se hizo aparente. Se alzaba sobre todos los presentes, su presencia llenando el espacio alrededor de él como una fuerza física. Interesante. Descendió los escalones del estrado con lentitud depredadora, cada movimiento calculado para mostrar el poder letal contenido dentro de su marco. Los otros tributos se presionaron más bajo contra el suelo, como si trataran de desaparecer completamente, pero Esperanza se encontró enraizada en su lugar, por esos ojos ambarinos ardientes. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, rodeándola tal como Vex había hecho en la plaza del pueblo, aunque esta inspección llevaba infinitamente más peligro. «Esperanza de la Croix», respondió, su voz firme a pesar del terror que se agarraba a su garganta. «Pero la mayoría me llama Espe». «La mayoría», repitió, diversión parpadeando a través de sus rasgos. «¿Y cómo debería llamarte yo?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como un desafío. Esperanza sintió el peso de cada mirada en el salón. La hostilidad apenas contenida de los nobles de la corte que rodeaban la cámara. La energía nerviosa de los guardias, que probablemente nunca habían visto a alguien permanecer de pie en presencia de su rey. «Lo que plazca a su majestad», respondió finalmente, aunque las palabras sabían a ceniza en su boca. Maximiliano rió, un sonido desprovisto de calidez que resonó en las paredes de piedra como cristal rompiéndose. «¡Qué diplomática! Dime, Esperanza, ¿qué prefiere Espe? ¿Por qué no muestras el respeto apropiado a tu rey?». La respuesta honesta habría sido que no tenía nada más que perder,
que una vida de humillación y rechazo había quemado su capacidad de sumisión. En cambio, encontró su mirada directamente, algo que hizo que varios cortesanos jadearan audiblemente, y habló la verdad que vivía en su corazón. El respeto se gana, Su Majestad, no se exige. La temperatura en el salón pareció caer 10 grados. Maximiliano se quedó muy quieto, sus ojos ambarinos comenzando a cambiar y transformarse, tomando el brillo depredador de su lobo. Cuando habló nuevamente, su voz llevaba el matiz inconfundible del comando de un alfa, la compulsión sobrenatural que podía forzar la sumisión de cualquier cambiante. «Arrodíllate», ordenó, la palabra cargada de poder que presionó contra la mente de Esperanza como un peso físico. Lo sintió entonces. La fuerza aplastante de su voluntad, la autoridad absoluta que había doblegado naciones y llevado enemigos a sus rodillas. Se estrelló sobre ella en olas, buscando abrumar su conciencia y forzar su cuerpo a cumplir, pero algo dentro de Esperanza empujó hacia atrás, alguna parte instintiva profunda de ella que nunca había aprendido a ceder, que reconocía el comando del alfa como la jaula que verdaderamente era. Segundos se extendieron en la eternidad, mientras rey y campesina se miraron fijamente a través de un abismo de poder y privilegio. Finalmente, imposiblemente, la presión se alivió. Maximiliano retrocedió, su expresión cambiando de furia comandante a algo mucho más peligroso: curiosidad. «Bueno», murmuró, su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar. «Eso es inesperado». Capítulo 3. Secretos en la oscuridad. Las habitaciones de sirvientes asignadas a Esperanza eran más lujosas que cualquier lugar que hubiera habitado jamás. Sin embargo, se sentían como una jaula dorada. Las paredes de piedra estaban suavizadas por ricos tapices que representaban escenas de caza, mientras una ventana estrecha ofrecía una vista del patio interior del castillo. La cama, aunque pequeña, presumía plumas reales en lugar de paja, y un lavabo con agua limpia esperaba su uso, lujos más allá de su comprensión anterior. 3 días habían pasado desde su confrontación con el rey Maximiliano en el gran salón, y le habían asignado el peculiar papel de asistente personal del rey Alfa mismo. Los otros sirvientes susurraban sobre ello en los rincones, sus voces cargando medidas iguales de envidia y terror. Nadie podía recordar la última vez que Su Majestad había tomado tal interés directo en un tributo, y la especulación corría salvaje por los corredores del castillo. Cada mañana, Esperanza era convocada para atender las cámaras del rey, trayéndole su primera comida del día y asegurándose de que sus aposentos permanecieran inmaculados. El trabajo en sí era simple, pero el hombre al que servía permanecía como un enigma envuelto en contradicciones. Esta mañana particular la encontró entrando a las cámaras reales, justo cuando el amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro. Los apartamentos del rey eran un estudio en poder controlado. Muebles oscuros tallados en maderas importadas, armas exhibidas con precisión ceremonial, y libros que hablaban de una mente mucho más compleja de lo que su reputación sugería. Maximiliano estaba parado en la gran ventana que daba a su reino, todavía vistiendo los pantalones de cuero de la noche anterior, pero desnudo de la cintura hacia arriba. Esperanza trató de no mirar el mapa de cicatrices que decoraban su espalda, evidencia de batallas luchadas y guerras ganadas. Cada marca contaba una historia de violencia sobrevivida, de fuerza probada y confirmada. «Su Majestad», anunció en voz baja, colocando la bandeja del desayuno en la mesa junto a su cama. El personal de cocina preparó su comida habitual. Él se volvió lentamente, y ella fue golpeada nuevamente por el poder contenido en cada uno de sus movimientos. Bajo la luz matutina, sus ojos ámbar parecían casi humanos, aunque había aprendido a observar los cambios reveladores que anunciaban la proximidad de su lobo a la superficie. «Acompáñame», dijo, gesticulando hacia las sillas dispuestas cerca de la chimenea. Su Majestad no podría... No era una petición. Esperanza se posó cuidadosamente en el borde de la silla indicada, sus manos dobladas en su regazo, mientras lo observaba acomodarse en el asiento frente a ella. Esto se había convertido en su rutina durante los últimos 3 días. Estas extrañas conversaciones íntimas que ocurrían en las horas grises entre la noche y el amanecer completo. «Háblame de tus sueños», dijo Maximiliano, su voz no llevando nada del comando real al que se había acostumbrado. En cambio,
Tenía una curiosidad casi gentil que hizo que su pecho se apretara con emoción inesperada. «Mis sueños, Su Majestad», gritas durante tu sueño. Los guardias reportan escucharte a través de las paredes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada nunca dejando su rostro. Parecen intensos. El calor inundó las mejillas de Esperanza al darse cuenta de que sus tormentos privados se habían convertido en conocimiento público. Los sueños habían estado viniendo cada noche desde su llegada. Visiones vívidas e inquietantes que la dejaban jadeando y desorientada. «Veo una luna plateada», comenzó vacilantemente. «Pero no es como ninguna luna que haya presenciado jamás. Parece pulsar con su propia luz, y hay voces». Se detuvo, temiendo que pensara que estaba loca. «¿Qué dicen las voces? No puedo entender las palabras, pero se sienten antiguas, importantes, como si trataran de decirme algo crucial que soy demasiado tonta para comprender». Levantó la mirada para encontrarlo observándola con una intensidad que hizo que su respiración se atorara. «Hablan de caminar entre mundos, de poder que es anterior a las manadas mismas». Algo parpadeó a través de los rasgos de Maximiliano. ¿Reconocimiento tal vez? ¿O preocupación? ¿Siempre has tenido tales sueños? «No, Su Majestad. Comenzaron la noche que llegué aquí». Vaciló. Luego decidió que la honestidad era su mejor curso. «Hay algo sobre este lugar, sobre las mismas piedras. A veces cuando estoy limpiando sus cámaras, siento como si las paredes me estuvieran observando». «Muéstrame», dijo repentinamente, levantándose de su silla con gracia fluida. «Su Majestad, estas piedras que te observan, muéstramelas». Confundida pero obediente, Esperanza se levantó y se movió hacia la pared cerca de su cama. Mientras sus dedos trazaban las piedras antiguas, lo sintió nuevamente. Ese extraño pulso de reconocimiento, como si el castillo mismo estuviera respondiendo a su presencia. «Aquí», susurró, su palma aplanándose contra un bloque particular. «Y aquí». Maximiliano se movió para estar detrás de ella, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor irradiando de su piel. Cuando puso su mano sobre la suya contra la piedra, ella jadeó ante la intensidad repentina de la sensación. La roca fría pareció calentarse bajo su toque unido, y por un momento habría jurado que vio símbolos parpadeando justo bajo la superficie. «¿Qué ves?», preguntó en voz baja, su aliento moviendo el cabello en su sien. «Símbolos», respiró, temerosa de hablar más alto para no romper el hechizo que se había asentado sobre ellos. «Como escritura, pero no en ningún idioma que reconozca. Son hermosos y terribles al mismo tiempo». La mano de Maximiliano se apretó sobre la suya por un momento antes de retroceder, dejándola sintiéndose extrañamente privada. «El castillo es viejo», dijo cuidadosamente. «Más viejo que la dinastía actual, más viejo que el sistema de manadas mismo. Algunos dicen que fue construido por aquellos que vinieron antes». «¿Quiénes vinieron antes?». Pero él ya se había alejado, alcanzando una camisa del armario como si su momento íntimo nunca hubiera ocurrido. «Termina tus deberes aquí. Luego atiéndeme en la sala de mapas. Tenemos mucho que discutir sobre los asuntos del reino». El despido dolió, pero Esperanza había aprendido a reconocer cuándo el rey se retiraba detrás de sus muros de autoridad. Completó sus tareas eficientemente, haciendo su cama con precisión militar y asegurándose de que cada superficie brillara. Pero mientras trabajaba, su mente siguió regresando a la calidez de su mano sobre la suya, la forma en que su cuerpo había respondido a su proximidad con un hambre que no se atrevía a nombrar. Fue mientras reemplazaba el agua en su lavabo que los notó por primera vez. Sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, parpadeando en los bordes de su visión como cosas vivientes. Cuando se volvía para mirar directamente, desaparecían, pero podía sentir su presencia como un peso contra su conciencia. La sala de mapas demostró ser otra revelación de la complejidad del rey. Cartas y documentos cubrían cada superficie disponible, detallando rutas comerciales, posiciones militares y correspondencia diplomática, que pintaba un retrato de un gobernante mucho más comprometido con gobernar de lo que las historias sugerían. Maximiliano estaba inclinado sobre un mapa particularmente detallado de los territorios del norte, su dedo trazando lo que parecían ser líneas de suministro. «Las fallas de cosecha no están aisladas a tu pueblo», dijo sin levantar la mirada mientras ella entraba. 7 provincias han reportado problemas similares.
El suelo mismo parece estar fallando, como si algo estuviera drenando la vida de él. Esperanza se acercó cautelosamente, estudiando las marcas y anotaciones que cubrían el mapa. ¿Ha considerado la plaga, Su Majestad? Mi madre me enseñó que ciertas enfermedades pueden extenderse a través de sistemas de raíces subterráneos. No es plaga. Su voz llevaba una certeza sombría que la hizo mirarlo bruscamente. He hecho que los mejores estudiosos de la corte examinen las áreas afectadas. Esto es algo completamente diferente. Algo antinatural. Antes de que pudiera responder, una conmoción en el corredor afuera atrajo su atención. Voces elevadas, el sonido de pies corriendo, y debajo de todo, un gruñido bajo que hizo que el cabello en el brazo de Esperanza se erizara. Maximiliano se estaba moviendo antes de que pudiera parpadear, su cuerpo fluyendo hacia una transformación parcial mientras sus sentidos se expandían a sus límites sobrenaturales. Sus ojos cambiaron a oro brillante mientras sus dientes caninos se alargaron, y ella captó el aroma de poder rodándolo en olas, salvaje y peligroso, y completamente convincente. «Quédate aquí», comandó, su voz llevando los matices armónicos de su lobo. Pero mientras alcanzaba la puerta, otro sonido lo detuvo frío. Un aullido que parecía venir desde las mismas paredes del castillo, resonando a través de piedra y mortero con una soledad que hizo que el corazón de Esperanza se apretara. «¿Qué fue eso?», susurró. La expresión de Maximiliano se oscureció, sus rasgos parcialmente transformados asentándose en líneas sombrías. «Un recordatorio», dijo suavemente, «de que algunas heridas nunca sanan completamente». Capítulo 4. El juego de la corte. Las semanas que siguieron trajeron un ritmo inquietante a la existencia de Esperanza dentro de las murallas del castillo. Sus días estaban estructurados alrededor de las necesidades de Maximiliano, atendiéndolo al amanecer, manejando su correspondencia y asegurándose de que sus cámaras permanecieran pristinas. Pero eran los momentos robados entre el deber y el descanso los que la dejaban sin aliento con anticipación y terror en medidas iguales. Esta noche era diferente. El castillo zumbaba con energía nerviosa, mientras los preparativos para la celebración de la luna de cosecha alcanzaban su crescendo. Familias nobles de todo el reino habían llegado para rendir respetos al rey Alfa, sus carruajes atascando el patio mientras los sirvientes se apresuraban para acomodar el influjo de huéspedes. Esperanza se paró ante el pequeño espejo en sus aposentos, ajustando el simple vestido azul que había sido proporcionado para las festividades de la noche. La tela era más fina que cualquier cosa que hubiera poseído antes, pero se sentía como un disfraz, una pretensión de que pertenecía entre estas personas que podían detectar su insuficiencia desde el otro lado de una habitación. Un golpe fuerte interrumpió su melancolía. «¡Adelante!», gritó, esperando a una de las doncellas de cocina con instrucciones para la noche. En cambio, Marcus, capitán de la Guardia Real, llenó su entrada, su rostro cicatrizado fijo en líneas de desaprobación. El hombre nunca había gustado de su presencia en el castillo, viéndola como una amenaza potencial a la seguridad del rey. Su desconfianza irradiaba de cada poro mientras entregaba su mensaje. «Su Majestad solicita tu presencia en el gran salón», dijo Marcus cortantemente. «Debes asistir sirviendo a los huéspedes nobles». «Por supuesto, capitán». Esperanza mantuvo su voz neutral, aunque podía leer el subtexto claramente. Los otros sirvientes manejarían el trabajo real. Ella estaba siendo exhibida, mostrada como una mascota curiosa para el entretenimiento de la corte. El gran salón había sido transformado para la celebración. Cientos de velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras guirnaldas de flores de otoño drapeaban cada superficie disponible. Largas mesas gemían bajo el peso de platos elaborados, y el aire zumbaba con conversación puntuada por estallidos de risa. Esperanza se abrió camino a través de la multitud, cargando una jarra de vino y tratando de permanecer invisible. Pero la invisibilidad era imposible cuando cada conversación parecía centrarse en su posición inusual en la jerarquía del castillo. «Escuché que resistió el comando Alfa», susurró Lady Catalina, una mujer de rostro afilado cuyo esposo controlaba los territorios orientales. Simplemente se quedó allí mientras el poder de su majestad se lavaba sobre ella como agua. «Imposible», desdeñó Lord Guillermo, aunque sus ojos siguieron el movimiento de Esperanza con interés calculador.
Ningún mero humano podría resistir ese nivel de compulsión. Entonces tal vez no es tan humana como parece, respondió Lady Catalina, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Hay linajes que portan dones inusuales. Desde su posición en la mesa principal, Maximiliano observaba el intercambio con ojos entrecerrados. Vestía atuendo formal de corte esta noche, un jubón azul medianoche que enfatizaba sus anchos hombros, combinado con pantalones de cuero negro que se moldeaban a su poderoso marco. La gran capa estaba ausente, reemplazada por una corona de plata que captaba la luz de las velas y lo marcaba inconfundiblemente como realeza, pero era la tensión irradiando de su forma lo que hizo que la piel de Esperanza se erizara con conciencia. Cada línea de su cuerpo hablaba de poder apenas controlado, de un depredador forzado a jugar diplomático cuando su naturaleza demandaba acción más directa. Esperanza. Su voz cortó a través del ruido ambiental como una hoja, atrayendo cada ojo en el salón a su posición cerca de la mesa de vino. «Atiéndeme». La caminata a su lado se sintió interminable, cada paso monitoreado por docenas de miradas hostiles. Cuando lo alcanzó, Maximiliano se levantó y ofreció su brazo en un gesto que envió ondas de choque a través de la nobleza reunida. Los reyes no escoltaban sirvientes. Jamás. «Su Majestad», murmuró, aceptando su brazo con dedos que temblaron ligeramente. «¿Algo está mal? Camina conmigo», dijo simplemente, guiándola hacia los jardines que colindaban con el salón. Detrás de ellos, Esperanza podía escuchar la explosión susurrante de chismes que su partida generaría, pero Maximiliano parecía completamente despreocupado por la decencia. Los jardines eran una revelación bajo la luz de la luna, senderos cuidadosamente cultivados, serpenteando entre camas de flores que florecían de noche, cuya fragancia llenaba el aire fresco con dulzura intoxicante. Caminaron en silencio cómodo por varios minutos antes de que Maximiliano hablara. «¿Te sientes incómoda con la atención?» No era una pregunta, pero Esperanza asintió de todos modos. «No estoy acostumbrada a ser observada tan de cerca, Su Majestad. En mi pueblo, era invisible por elección y circunstancia, y aquí eres todo menos invisible». Se detuvo junto a una fuente de mármol, su chapoteo gentil, proporcionando un contrapunto a su conversación. «Dime, ¿qué opinas de la reunión de esta noche?» Esperanza consideró sus palabras cuidadosamente. «Los nobles están nerviosos, Su Majestad. Bajo la celebración hay una corriente subterránea de miedo. Lo están observando tanto como me observan a mí, esperando algo, esperando que elija una compañera», dijo Maximiliano francamente, sus ojos dorados reflejando la luz de la luna como llamas gemelas. «La presión ha estado construyéndose por meses. Mis consejeros creen que una boda real estabilizaría el reino, proporcionaría esperanza para el futuro». Las palabras golpearon a Esperanza como un golpe físico, aunque trató de ocultar su reacción. «¿Y qué cree usted, Su Majestad?» Maximiliano se acercó más, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor irradiando de su cuerpo. Pudiera captar su aroma, pino y cuero, y algo únicamente masculino que hizo que su pulso se acelerara. «Creo», dijo suavemente, «que el poder compartido es poder diluido. Una compañera sería una debilidad que mis enemigos podrían explotar, a menos que fuera lo suficientemente fuerte para ser un activo en lugar de una responsabilidad. ¿Y cómo se mide tal fuerza?» Las palabras escaparon antes de que Esperanza pudiera detenerlas, e inmediatamente lamentó su audacia, pero la expresión de Maximiliano cambió a algo que podría haber sido aprobación. «Fuerza suficiente», repitió pensativamente. «Sí, esa sería la clave. ¿No es así?» Su mano se movió para ahuecar su mejilla, el toque enviando electricidad corriendo a través de su sistema nervioso. «¿Qué te hace fuerte, Esperanza?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significado que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. «Sobrevivo, Su Majestad. Sin importar lo que la vida me arroje, perduro, incluso cuando sería más fácil quebrarse, especialmente entonces». Algo cambió en su expresión, el control cuidadoso que mantenía deslizándose lo suficiente para revelar el hambre por debajo. Su pulgar trazó la línea de su pómulo con gentileza devastadora, y Esperanza se encontró inclinándose hacia el toque a pesar de cada pensamiento racional gritando advertencias. «Estás jugando un juego peligroso», murmuró, su voz bajando al timbre áspero que había aprendido a asociar con la influencia de su lobo.
Estar sola conmigo así, permitirme tocarte. Lo sé, la admisión era apenas un susurro. ¿Lo sabes? Su otra mano subió para enmarcar su rostro, inclinándolo hacia la luz de la luna. ¿Entiendes lo que me haces? ¿Cómo tu presencia afecta mi control? Antes de que pudiera responder, voces del salón interrumpieron el momento cargado. Risa fuerte y ebria, seguida por el sonido inconfundible de cristal rompiéndose. La cabeza de Maximiliano se giró hacia el ruido, su oído mejorado captando detalles que escapaban a sus sentidos humanos. «¿Qué es?», preguntó Esperanza, aunque parte de ella estaba agradecida por la interrupción. Otro momento en sus brazos, y podría haber hecho algo irrevocablemente tonto. Lord Aldrich, por el sonido de ello. 3 hojas al viento y buscando problemas. La mandíbula de Maximiliano se tensó con irritación apenas controlada. Debería regresar antes de que cause un incidente que requiera derramamiento de sangre para resolver. Pero mientras se volvían hacia el salón, Aldrich mismo tropezó hacia el jardín. Su jubón caro, manchado con vino, y sus ojos brillantes con intoxicación maliciosa. El hombre era joven, tal vez 25, con los rasgos suaves de la nobleza y la sonrisa cruel de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. «Su Majestad», farfulló Aldrich, ejecutando una reverencia burlona que casi lo envió tumblando hacia la fuente. «Y su mascota, qué deliciosamente doméstico». Esperanza sintió a Maximiliano volverse muy quieto a su lado, el tipo de quietud sobrenatural que precedía la violencia explosiva. Cuando miró su rostro, vio sus ojos comenzando a cambiar hacia oro, su lobo respondiendo a la amenaza percibida. «Lord Aldrich», dijo Maximiliano, su voz llevando calma mortal. Tal vez debería regresar a sus cámaras y dormir las indulgencias de la noche. «Tal vez», acordó Aldrich con amabilidad ebria. «Pero primero, me gustaría una mirada más cercana a la criatura que ha capturado la atención de nuestro rey». Se tambaleó hacia adelante, su aliento empapado de vino lavando sobre Esperanza, mientras se inclinaba sobre ella. «¿Qué tiene de especial Sin Lobo? ¿Qué trucos usas para calentar la cama real?» El insulto colgó en el aire como una nube venenosa, y Esperanza sintió sus mejillas arder con humillación. Pero antes de que pudiera responder, Maximiliano se movió con velocidad inhumana, su mano cerrándose alrededor de la garganta de Aldrich, levantando al hombre más pequeño de sus pies con facilidad casual. «Disculpate», gruñó Maximiliano, su voz ahora completamente transformada por la influencia de su lobo. «Ahora». Pero Aldrich, envalentonado por la bebida y la estupidez, solo rió. «Por hablar verdad, Majestad. Todos saben lo que ella es». Las palabras se cortaron en un jadeo estrangulado mientras el agarre de Maximiliano se apretó. Por un momento, el asesinato vivió en los ojos dorados del rey. Y Esperanza estaba segura de que estaba a punto de presenciar una ejecución. Capítulo 5. La verdad revelada. «Detente», dijo Esperanza en voz baja, su mano tocando el brazo de Maximiliano. «Por favor. Está borracho y es un tonto, pero matarlo no cambiará lo que la gente piensa». El contacto pareció romper a través de la rabia de Maximiliano. Sus ojos se encontraron con los suyos, y ella vio el momento exacto en que luchó para poner a su lobo de nuevo bajo control. Con esfuerzo visible, liberó a Aldrich, quien colapsó, jadeando hacia el sendero del jardín. «Tienes 10 segundos para quitarte de mi vista», dijo Maximiliano suavemente, su voz llevando la promesa de consecuencias terribles si la advertencia no era atendida. «Si te veo nuevamente esta noche, borracho o sobrio, aprenderás exactamente por qué los hombres me llaman el Rey de Hierro». Aldrich se escabulló sin otra palabra, dejando a Esperanza y Maximiliano solos en el jardín, bajo la luz de la luna una vez más. Pero la magia del momento estaba hecha pedazos, reemplazada por la dura realidad y el conocimiento de que su relación inusual estaba proporcionando munición para los enemigos del rey. «Debería irme», dijo Esperanza en voz baja, aunque cada instinto la urgía a quedarse, a consolar al hombre cuyo control casi se había hecho pedazos por su bien. «Sí», acordó Maximiliano, su voz cruda con emoción suprimida. «Deberías». Pero ninguno de los dos se movió. En cambio, permanecieron congelados bajo la luz de la luna. 2 almas atraídas juntas por fuerzas que ninguno entendía completamente, mientras el peso de la imposibilidad presionaba sobre ellos como una piedra,
El amanecer que siguió a la celebración de la luna de cosecha trajo una quietud ominosa al castillo, como si las mismas piedras contuvieran el aliento en anticipación de tormentas venideras. Esperanza se movió a través de sus deberes matutinos con precisión mecánica, su mente todavía girando por los eventos en el jardín. La memoria de las manos de Maximiliano en su rostro, la forma en que sus ojos habían ardido con deseo apenas contenido, perseguía cada pensamiento. Pero era la mirada de asesinato que había cruzado sus rasgos cuando Lord Aldrich la insultó lo que verdaderamente la inquietaba. Nadie jamás había defendido su honor con tal protección feroz, y el conocimiento de que podía inspirar tales reacciones en el rey Alfa la emocionaba y la aterrorizaba. Estaba arreglando flores frescas en las cámaras reales cuando el consejero Matías entró sin anunciarse, su rostro marchito grave con propósito. El hombre mayor había servido a la corona por décadas, su lealtad más allá de cuestionamiento, lo que hacía su presencia aún más inquietante. «Señorita Esperanza», dijo formalmente, su voz no llevando nada de la calidez que había mostrado durante sus encuentros previos. «Su Majestad requiere su presencia inmediata en las cámaras del Consejo». Algo en su tono hizo que su estómago se apretara con pavor. «Por supuesto, consejero». «¿Algo está mal?» Los ojos pálidos de Matías la estudiaron con intensidad incómoda. «Eso queda por determinarse. Ven». La caminata a través de los corredores del castillo se sintió como una marcha fúnebre. Los sirvientes que pasaron evitaron sus miradas, y más de una vez, Esperanza captó conversaciones susurradas que morían abruptamente a su acercamiento. Cualquier cosa que estuviera sucediendo, las noticias ya se habían extendido a través de la vasta red de chismes y especulación del castillo. Las cámaras del consejo eran un estudio en autoridad masculina, muebles de roble pesado, armas montadas en las paredes y ventanas altas que dejaban entrar corrientes de luz gris matutina. Pero fue la colección de hombres reunidos alrededor de la mesa central lo que hizo que la sangre de Esperanza se helara. Maximiliano estaba parado a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara de compostura real que no revelaba nada del hombre que casi la había besado bajo la luz de la luna. Junto a él se sentaba el consejero Matías, mientras al otro lado de la mesa, Lord Edmundo, uno de los nobles más influyentes del reino, esperaba con satisfacción apenas ocultada. Pero fueron los documentos esparcidos sobre la superficie de la mesa lo que hicieron que las rodillas de Esperanza se debilitaran. Pergamino cubierto con sellos oficiales, mapas marcados con tinta roja, y lo que parecían ser dibujos arquitectónicos de sitios rituales. «Ah, señorita Esperanza», dijo Lord Edmundo, su voz goteando con cortesía falsa. «Qué afortunado que pudieras acompañarnos. Estábamos justamente discutiendo algunos documentos históricos fascinantes que han salido a la luz recientemente». Los ojos dorados de Maximiliano se encontraron con los suyos brevemente, y ella vio algo allí. Pesar tal vez, o advertencia, pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral mientras gesticuló para que se acercara a la mesa. «Estos documentos», comenzó Matías, su voz pesada con acusación, «detallan protocolos antiguos para apaciguar a los dioses antiguos durante tiempos de hambruna y falla de cosechas. Específicamente, delinean los requisitos para sacrificio humano para restaurar la fertilidad de la tierra». Las palabras golpearon a Esperanza como golpes físicos, cada sílaba expulsando el aire de sus pulmones. «No entiendo, consejero. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?» Lord Edmundo se inclinó hacia adelante, sus labios delgados curvados en una sonrisa depredadora. «Según estos textos, los sacrificios más efectivos son aquellos que poseen ciertas cualidades. Mujeres que son puras de cuerpo pero estériles de vientre. Aquellas que portan linajes antiguos pero carecen de la habilidad de pasarlos». «Está describiendo a la mitad de las mujeres en el reino», dijo Esperanza, aunque su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. «¿Lo estamos?» Matías sacó otro documento, llevando el sello real de Maximiliano. «Esta orden, firmada por su Majestad mismo, solicita específicamente tributos que coincidan con esos criterios exactos. Escrita 3 meses antes de que la cosecha de tu pueblo fallara. La traición se estrelló sobre ella como un maremoto, ahogándola en su despertar. 3 meses antes. Antes de que fuera vendida, antes de que hubiera resistido su comando,
antes de esos momentos robados en jardines y cámaras privadas. Él había planeado esto desde el principio. Su Majestad, susurró, sus ojos escudriñando su rostro en busca de cualquier señal de negación, cualquier indicación de que esto era algún malentendido elaborado. Pero Maximiliano permaneció silencioso, su mandíbula fija en líneas de granito que hablaban de deber real por encima del deseo personal. El hombre que había defendido su honor menos de 12 horas antes, ahora estaba inmóvil mientras ella era sistemáticamente destruida. Los sitios rituales ya han sido preparados, continuó Lord Edmundo con obvio regocijo. La luna de otoño proporciona el tiempo óptimo para tales ceremonias. Su Majestad ha sido muy minucioso en su planificación. Suficiente, dijo Maximiliano en voz baja, sus primeras palabras desde su llegada, pero aún no negaba las acusaciones. No ofrecía las explicaciones que necesitaba desesperadamente escuchar. Esperanza sintió algo rompiéndose dentro de su pecho, no su corazón, que había sido roto demasiadas veces para importar, sino algo más profundo, la esperanza tal vez, o la creencia ingenua de que finalmente podría haber encontrado a alguien que la valorara por más que su utilidad. «Ya veo», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «¿Y cuándo tendrá lugar esta ceremonia?» «Los preparativos estarán completos dentro de una quincena», respondió Matías, aunque tuvo la gracia de lucir incómodo con su papel en la revelación. «¿Una quincena?» Esperanza asintió lentamente, su mente ya trabajando a pesar del caos de sus emociones. Eso debería darle a su Majestad tiempo amplio para encontrar un reemplazo, si resultó inadecuada para el propósito. Las palabras fueron entregadas con cortesía perfecta, pero ella vio que dieron en el blanco. La compostura de Maximiliano se agrietó solo ligeramente, un músculo saltando en su mandíbula mientras su púa encontraba su objetivo. «Señorita Esperanza», comenzó Lord Edmundo, pero ella ya se estaba moviendo hacia la puerta. «Si me disculpan, caballeros, tengo deberes que atender. A menos, por supuesto, que las mujeres condenadas estén excusadas de tales tareas mundanas». No esperó permiso para irse, saliendo de la cámara con lo que quedaba de su dignidad intacta. Pero una vez que la puerta pesada se cerró detrás de ella, las lágrimas que había contenido vinieron en torrente. Se tambaleó hacia los aposentos de los sirvientes, su visión borrosa y su pecho apretado con el esfuerzo de respirar. Los corredores parecían extenderse interminablemente ante ella, cada paso una agonía de traición y pérdida. ¿Cómo pudo haber sido tan tonta, tan ingenua, como para creer que un rey podría cuidar de una campesina sin lobo más allá de su utilidad para sus esquemas políticos? Pero incluso mientras su mente racional aceptaba la evidencia, algo más profundo se rebelaba contra ello. El hombre que había tocado su rostro con tal ternura, que casi había perdido el control defendiendo su honor, eso no pudo haber sido una actuación, ¿verdad? Alcanzó sus cámaras y se arrojó sobre la cama estrecha, enterrando su rostro en la almohada, mientras sollozos sacudían su cuerpo. Todo dolía, su pecho, su garganta. El mismo núcleo de su ser se sentía vaciado y crudo. Fue allí, en las profundidades de su angustia, que llegó el primer susurro. Hija de dos mundos, descendiente de la luna. Esperanza se incorporó bruscamente, sus lágrimas olvidadas mientras escaneaba la habitación vacía. La voz había sido clara, distinta, pero completamente imposible. Estaba sola. Podía ver cada rincón de la pequeña cámara. Eres más de lo que saben, más de lo que pueden comprender. Esta vez, la voz parecía venir de dentro de las mismas paredes, resonando a través de piedra y mortero con una autoridad que hizo que su piel se erizara. Capítulo 6. El rescate del corazón. Mientras Esperanza observaba con fascinación horrorizada, las sombras comenzaron a reunirse en las esquinas de la habitación, juntándose como oscuridad líquida que se movía con propósito. La sangre recuerda lo que la mente ha olvidado. Las sombras se fusionaron en formas, seres altos y etéreamente hermosos, cuyos rasgos parecían cambiar entre humano y algo completamente más alienígena. Sus ojos tenían profundidades que hablaban de eones, mientras su piel poseía una luminiscencia sobrenatural que los hacía parecer tallados de la luz de la luna misma. «¿Qué son ustedes?», susurró Esperanza, miedo y fascinación luchando en su pecho. «Somos los despertados», llegó la respuesta.
Aunque sus labios no se movieron, las palabras se formaron directamente en su mente, llevando armónicos que evitaban sus oídos completamente. Y tú, niña, eres la última de los tejedores de luna, aquellos que caminaron entre mundos cuando los cimientos de la realidad aún eran suaves. Eso es imposible. Yo no soy nadie. Soy sin lobo, estéril, inútil. Mentiras, interrumpió la figura principal, su voz llevando autoridad absoluta. Los tocados por lobos se disminuyeron cuando olvidaron las viejas formas. Tú portas el poder verdadero, la habilidad de tejer la realidad misma según tu voluntad. Como para demostrar, uno de los seres gesticuló hacia la pequeña ventana. El cristal se destiñó y cambió, volviéndose transparente como agua, luego sólido como acero, después fracturándose en patrones cristalinos que capturaron y reflejaron luz de formas imposibles. ¿Por qué me dicen esto?, preguntó Esperanza, aunque parte de ella ya sospechaba la respuesta. Porque las pruebas comienzan ahora, respondieron al unísono. 3 ensayos para despertar lo que duerme dentro de ti, 3 oportunidades para reclamar tu derecho de nacimiento o morir en el intento. Antes de que pudiera responder, manos rudas la agarraron por detrás. Manos humanas, se dio cuenta con shock. Guardias que de alguna manera habían entrado a sus cámaras sin detección. Luchó brevemente, pero su agarre era implacable y algo afilado picó su cuello. Mientras la conciencia se desvanecía, escuchó la voz de Lord Edmundo como desde una gran distancia. El sacrificio de su majestad ha servido su propósito. Es hora de prepararla para el ritual. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue a Maximiliano mismo, parado en su entrada con una expresión de tal angustia que le quitó el aliento. Pero si su dolor era por su destino o su propia pérdida, no podía decir. La conciencia regresó lentamente, como emerger de las profundidades de un océano oscuro. El primer conocimiento de Esperanza fue de frío, no el frío físico de suelos de piedra, sino algo más profundo que parecía filtrarse en su misma alma. Cuando abrió sus ojos, se encontró en un lugar que desafiaba toda lógica y entendimiento. Estaba parada en un vasto espacio que no era exactamente una habitación, no exactamente al aire libre, donde el cielo arriba se arremolinaba con colores que no tenían nombres, y el suelo bajo sus pies se sentía sólido, pero parecía estar hecho de luz estelar cristalizada. El aire mismo zumbaba con poder, haciendo que su piel hormigueara con cada respiración. Los despertados la rodearon en un círculo perfecto, sus formas etéreas más claramente definidas aquí que habían sido en sus cámaras. De cerca, su belleza era verdaderamente terrible. Rasgos tan perfectos que rayaban en lo inhumano, ojos que tenían el peso de la eternidad y un aura de poder que la hacía sentir como un insecto en comparación. «Bienvenida al umbral, hija de la luna», habló la figura principal, su voz resonando extrañamente en este espacio imposible. «Aquí, entre el mundo de la carne y el reino del pensamiento puro, enfrentarás lo que verdaderamente eres». «No entiendo», dijo Esperanza, su voz sonando pequeña y perdida. «¿Qué es este lugar?» «Esto es donde los tejedores de luna nacen», respondió otro de los seres, «donde los ensayos que los forjan en lo que deben llegar a ser toman lugar. Tu linaje ha dormido por generaciones, pero el despertar ya no puede retrasarse». Como si respondiendo a sus palabras, el espacio alrededor de ellos comenzó a cambiar y transformarse, el suelo cristalino ondulado como agua, formándose en nuevas formas y configuraciones, mientras el cielo imposible se oscureció hasta que solo una luna plateada proporcionó iluminación. Pero esta luna era diferente a cualquier cosa que Esperanza hubiera visto. Pulsaba con su propia luz interior, y mientras la miraba fijamente, podía jurar que escuchaba voces llamando desde dentro de su radiancia. «El primer ensayo», anunció el despertado principal. «Es verdad. Debes ver la realidad como verdaderamente es, sin las mentiras cómodas que han formado tu existencia». Antes de que Esperanza pudiera preguntar qué significaba eso, el mundo explotó en visiones. Se vio a sí misma como una niña intentando cambiar bajo la luna llena, mientras sus padres observaban con desesperación creciente. Pero ahora podía ver lo que ellos no podían. Hilos de luz plateada que fluían alrededor de ella. No la energía dorada que marcaba a los verdaderos cambiantes, sino algo más viejo, más primordial,
La visión cambió, mostrando la muerte de su madre en detalle vívido y horrible, pero nuevamente vio más de lo que había como una aterrorizada joven de 14 años. Meredith no había muerto solo por complicaciones del parto. Había estado luchando contra algo, usando poder que apenas entendía para proteger a la hija que continuaría un linaje que ni siquiera sabía que poseía. Ella sabía. Uno de los despertados susurró directamente en su mente. En sus momentos finales, entendió lo que estabas destinada a llegar a ser. El niño que llevaba habría sido ordinario, un cambiante como su padre. Pero tú siempre fuiste destinada para algo más grande. No, jadeó Esperanza. La verdad demasiado abrumadora para aceptar. Ella murió tratando de darle un hijo a mi padre. Murió porque yo no era suficiente. Murió porque eligió verter su fuerza vital en despertar tus dones dormidos en lugar de salvarse a sí misma. El linaje demandaba continuación, y ella respondió a ese llamado. Las visiones continuaron implacablemente. Vio cada momento de rechazo, cada instancia donde su falla para cambiar había traído vergüenza a su familia, pero ahora podía ver los hilos plateados que siempre la habían rodeado, la forma en que la realidad parecía doblarse ligeramente en respuesta a sus emociones, los pequeños milagros que siempre había atribuido a suerte o coincidencia. «Nunca estuviste rota», dijeron los despertados gentilmente. Simplemente estabas despertando a un poder tan mucho más grande que su pequeño entendimiento, que no podían reconocerlo. Las visiones del primer ensayo se desvanecieron, dejando a Esperanza jadeando y desorientada. Pero antes de que pudiera procesar lo que había aprendido, el espacio alrededor de ellos cambió nuevamente. El suelo cristalino se elevó en obstáculos y barreras que se extendían tan lejos como el ojo podía ver. «El segundo ensayo», anunció otro despertado, «es voluntad. Debes formar la realidad solo a través del deseo, doblando la tela de la existencia a tu intento». «No sé cómo», protestó Esperanza, mirando el laberinto imposible que se había formado alrededor de ellos. «Siempre has sabido. Cada vez que deseaste algo lo suficientemente desesperadamente, la realidad conspiró para proporcionarlo. Cada vez que necesitaste fuerza, llegó. El poder siempre ha sido tuyo. Simplemente nunca reconociste su fuente». Tentativamente, Esperanza extendió la mano hacia una de las barreras cristalinas. En el momento que sus dedos hicieron contacto, lo sintió. Una conexión fluyente entre su voluntad y la sustancia de este reino extraño. La barrera era sólida, implacable, pero podía sentir su naturaleza esencial, las certezas matemáticas que la mantenían en su lugar. «Cámbiala», comandaron los despertados. «Hazla lo que necesitas que sea». Esperanza cerró sus ojos e imaginó la barrera como agua, fluida y sedente. Por un momento, nada sucedió. Luego, lentamente, sintió la estructura cristalina comenzando a suavizarse bajo su toque. Cuando abrió sus ojos, su mano estaba pasando a través de la barrera como si fuera luz líquida. «Hice eso», susurró con asombro. «Lo hiciste», confirmaron. «Ahora haz más». Lo que siguió fue la experiencia más estimulante y agotadora de la vida de Esperanza. Aprendió a remodelar el laberinto cristalino solo con pensamiento, a llamar luz de la oscuridad y solidez del aire. El poder fluyó a través de ella como plata fundida, y con cada éxito, sintió más de su verdadero ser despertando. Pero fue durante el apogeo de su éxito que el desastre golpeó. En el mundo real, muy más allá de este umbral dimensional, Maximiliano había descubierto la verdad de su secuestro. El aullido de angustia que había resonado a través del castillo mientras se daba cuenta de su papel en su captura, ahora alcanzó a través de la barrera dimensional, llamando a algo profundo dentro de su alma. El sonido hizo pedazos su concentración, y el laberinto colapsó alrededor de ellos en una cascada de cristal rompiendo. Capítulo 7. La coronación del amor. Pero peor que la destrucción física fue la devastación emocional que siguió. Incluso aquí, en este reino de posibilidades infinitas, no podía escapar de la traición que había desgarrado su corazón en pedazos. «Concéntrate», comandaron los despertados, pero sus voces parecían distantes ahora, abrumadas por la realidad de lo que la esperaba al regresar. Fue entonces cuando aparecieron
Los guardias que la habían capturado de alguna manera se manifestaron en este espacio imposible, pero estos no eran los mismos hombres que la habían arrastrado de sus cámaras. Estas figuras se movían con coordinación inhumana, sus ojos vacíos de conciencia humana, y Esperanza se dio cuenta con horror creciente de que eran marionetas controladas por alguna fuerza externa. «La barrera se debilita», dijo uno de los despertados urgentemente. «Tu dolor llama al reino físico, y ahora ambos mundos sangran juntos». El espacio alrededor de ellos comenzó a fracturarse, la realidad volviéndose inestable mientras las fronteras entre dimensiones vacilaron. A través de las grietas, Esperanza pudo ver vislumbres del castillo, de corredores de piedra y antorchas parpadeantes, y moviéndose a través de esos corredores con propósito desesperado, vio a Maximiliano. Se veía demacrado, su compostura usualmente perfecta hecha pedazos. Su ropa estaba desgarrada, sus manos sangrientas por lo que parecía ser violencia reciente, y sus ojos tenían la luz salvaje de un hombre llevado más allá de su punto de quiebre. Cuando habló, sus palabras de alguna manera se llevaron a través de la división dimensional. «¿Dónde está ella?», rugió, su voz llevando los matices armónicos de su lobo. «¿Qué han hecho con ella?». Los guardias marioneta en el espacio umbral se movieron para atacar, pero eran torpes, sus formas prestadas luchando para funcionar en este reino de pensamiento puro. Esperanza los destruyó con un gesto, su poder recién encontrado, respondiendo instintivamente a la amenaza. Pero su destrucción abrió una grieta más amplia entre los mundos, y de repente Maximiliano estaba allí, no físicamente, sino como una proyección de voluntad y amor desesperado que era lo suficientemente fuerte como para romper la barrera dimensional. «Imposible», respiró uno de los despertados. «Ningún cambiante debería ser capaz de...». Pero Maximiliano ya se estaba moviendo hacia Esperanza, su forma sólida a pesar de estar a millas de distancia en el espacio físico. Cuando sus ojos se encontraron a través de la realidad fracturada, ella vio todo, su angustia genuina por su traición percibida, su furia por ser manipulado por su propio consejo, y debajo de todo, un amor tan feroz que literalmente había roto a través de las barreras entre mundos. «El tercer ensayo comienza», anunció el despertado principal, su voz pesada con presagio. «Debes elegir, hija de la luna. Reclamarás el poder para remodelar la realidad misma, para gobernar sobre ambos mundos con autoridad absoluta, o aceptarás limitación, atándote al corazón de un hombre y el alcance pequeño de su reino mortal». La elección se materializó alrededor de ellos. Por un lado, poder infinito extendiéndose a través de dimensiones, la habilidad de sanar las heridas del mundo y rehacer la civilización según su voluntad. Por el otro, la mano extendida de Maximiliano y la promesa de un amor que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para cruzar entre mundos. «Elige rápidamente», urgió otro despertado. «Las barreras fallan, y pronto este momento se perderá para siempre». Esperanza miró el poder siendo ofrecido, sintió su atracción seductora. Podía ver las tierras moribundas restauradas. Podía visualizar un mundo donde ninguna mujer sería jamás considerada sin valor, por fallar en encajar en definiciones estrechas de valor. Pero luego miró a Maximiliano. Vio la desesperación cruda en sus ojos dorados y entendió la verdad que los despertados no podían comprender. El poder sin amor era solo otra forma de vacío. Había pasado toda su vida diciéndosele que era inadecuada, y ahora le ofrecían todo, pero al costo de la única cosa que jamás la había hecho sentir verdaderamente completa. «Elijo amor», dijo en voz baja, alcanzando la mano de Maximiliano a través del espacio fracturado. «Entonces eliges morir», respondieron los despertados tristemente. «Porque el amor solo no puede sostener a un tejedor de luna. El poder te consumirá desde adentro si no lo abrazas completamente». Pero mientras los dedos de Esperanza se entrelazaron con los de Maximiliano, algo inesperado sucedió. Su amor, su devoción absoluta fluyó hacia ella como fuego líquido, y se dio cuenta con claridad impresionante de que los despertados estaban equivocados. El amor no era lo opuesto al poder. El amor era poder, la fuerza más grande en cualquier universo. «No», dijo, su voz ahora llevando armónicos que rivalizaban con los despertados mismos. «Elijo ambos.
Elijo ser lo suficientemente poderosa como para amar completamente, y amar lo suficientemente profundamente como para manejar el poder responsablemente. El espacio dimensional explotó con luz plateada mientras el verdadero despertar de esperanza comenzó. El poder de los tejedores de luna fluyó a través de ella en torrentes que la rehacían desde el nivel celular hacia arriba. Pero en lugar de consumirla, el amor de Maximiliano proporcionó un ancla, un punto focal que la mantuvo enraizada en su humanidad esencial, incluso mientras poder semejante a un dios corrió a través de sus venas. La explosión de luz plateada que marcó el despertar de esperanza hizo pedazos las barreras dimensionales completamente, arrojando tanto a ella como a Maximiliano de vuelta al reino físico con fuerza devastadora. Se materializaron en la mazmorra más profunda del castillo, donde sus captores habían estado preparando la cámara ritual, sus cuerpos golpeando contra piedra fría con impacto que sacudió huesos. Esperanza jadeó mientras la conciencia regresó, sus sentidos recién despertados abrumados por el cambio repentino del umbral etéreo a la realidad dura. Cada terminación nerviosa cantaba con poder que aún estaba aprendiendo a controlar, mientras su visión parecía perforar a través de sombras que habrían sido impenetrables momentos antes. Esperanza. Su voz la alcanzó a través del caos, áspera con agotamiento y alivio. Se volvió para encontrarlo luchando por ponerse de pie, su atuendo real desgarrado y manchado de sangre por cualquier batallas que había luchado para alcanzarla. Pero sus ojos dorados blaseaban con una intensidad que hablaba de amor trascendente, el tipo de devoción que podía romper barreras dimensionales a través de pura fuerza de voluntad. «Estoy aquí», susurró, su propia voz llevando nuevos armónicos que hacían que las paredes de piedra resonaran con vibraciones simpáticas. «Soy real». Antes de que cualquiera pudiera decir más, el sonido de pasos acercándose resonó a través de los corredores de la mazmorra. Botas pesadas en piedra, el tintineo de armas y voces alzadas en coordinación militar. La voz de Lord Edmundo cortó a través del ruido, afilada con autoridad y pánico apenas controlado. Celen todas las salidas. El rey ha sido comprometido por la influencia de la bruja. Sométanlos a ambos si es necesario, pero el ritual debe proceder. Maximiliano gruñó, su lobo elevándose a la superficie, mientras sus ojos blasearon fuego dorado. Edmundo orquestó toda esta conspiración. Los documentos del consejo, mis supuestas órdenes para tu sacrificio, todo fabricado para justificar lo que planearon desde el principio. Querían un tejedor de luna para su ritual, dijo Esperanza, entendimiento inundándola mientras su conciencia despierta procesó la verdad. No cualquier sacrificio, sino uno del viejo linaje. Sabían lo que era antes de que yo lo hiciera, y usaron mis sentimientos por ti como un arma. La voz de Maximiliano llevó el gruñido de su lobo, mientras su cuerpo comenzó el cambio familiar hacia su forma más peligrosa. Me hicieron cómplice en tu captura a través de evidencia manufacturada. La primera ola de guardias dobló la esquina, sus armas desenvainadas y expresiones sombrías con propósito, pero se detuvieron en seco cuando vieron lo que los esperaba. Esperanza, parada con luz plateada cascajeando de su piel como rayos de luna líquidos, mientras junto a ella, Maximiliano completó su transformación en algo que era parte hombre, parte depredador ápice. Su forma de lobo era magnífica y aterrorizante en medida igual. Parado cerca de 7 pies de alto, con pelaje negro medianoche que parecía absorber luz y ojos dorados que prometían muerte a cualquiera que amenazara a su compañera, el poder del rey alfa rodó fuera de él, en olas que hicieron que los lobos menores entre los guardias gimotearan y retrocedieran involuntariamente. «Atrás», comandó Esperanza, su voz ahora llevando la autoridad de dones tejedor de luna despiertos. Los guardias se encontraron congelados, incapaces de avanzar contra la fuerza combinada de su voluntad y la presencia depredadora de Maximiliano. Pero Lord Edmundo mismo apareció detrás de ellos, flanqueado por el consejero Matías y varios otros conspiradores. En las manos de Edmundo había un artefacto que hizo que los nuevos sentidos de Esperanza retrocedieran, un bastón retorcido de metal negro, inscrito con símbolos que dolían mirar directamente. «Fascinante», dijo Edmundo, su voz llena de fascinación académica más que miedo.
El despertar ha procedido exactamente como los textos antiguos describieron. Ardes con el fuego plateado de verdaderos tejedores de luna, muchacha. Tu poder será más efectivo en restaurar la fertilidad del reino. Lo único siendo restaurado hoy, gruñó Maximiliano, la voz de su lobo armonizando con habla humana, es el orden natural que has buscado pervertir. Edmundo alzó el artefacto, e inmediatamente Esperanza sintió su conexión al poder despierto comenzar a vacilar. El bastón era algún tipo de dispositivo de atadura diseñado específicamente para constreñir habilidades tejedor de luna, pero su despertar había sido anclado por amor, más que poder puro, y eso hizo toda la diferencia. En lugar de luchar directamente contra la atadura, Esperanza se extendió a través de la conexión profunda del alma que compartía con Maximiliano. La fuerza de su lobo fluyó hacia ella mientras sus dones tejedor de luna realzaron sus habilidades ya formidables. Juntos se volvieron algo sin precedentes. Una pareja apareada cuyos poderes individuales se amplificaron en lugar de competir entre sí. Capítulo 8. El nuevo amanecer. Imposible, respiró Matías, su mente académica reconociendo lo que estaba presenciando. Los textos antiguos nunca mencionaron tal síntesis. Esperanza levantó su mano, y luz plateada se derramó. No la fuerza destructiva que Edmundo había esperado, sino algo mucho más profundo. La luz tocó el metal retorcido de su artefacto y comenzó a destejer su misma esencia, revelando la corrupción en su núcleo y purificándola de vuelta a elementos base. El bastón se desmoronó a polvo en las manos de Edmundo, llevándose con él el último de su habilidad para controlar la situación. Pero en lugar de desesperación, su rostro se torció con determinación fanática. «Si no puedo atarte», gruñó, «entonces me aseguraré de que mueras antes de que tu poder pueda alterar el orden natural». Sacó una daga ceremonial de sus túnicas, una hoja que brillaba con la misma energía malévola que el bastón destruido. Pero antes de que pudiera golpear, Maximiliano se movía con velocidad inhumana. Su forma de lobo fluyó como sombra líquida, cruzando el espacio entre ellos en un latido del corazón. El impacto cuando las garras de Maximiliano encontraron el pecho de Edmundo fue tanto final como absoluto. El cuerpo del conspirador se desplomó, sus esquemas muriendo con él, mientras la daga maldita se deslizó inofensivamente a través del suelo de piedra. «El resto de ustedes». La voz de Maximiliano llevó autoridad absoluta mientras se dirigía a los conspiradores restantes. Explicarán exactamente qué tan profunda llega esta traición, y lo harán antes de que mi paciencia expire completamente. Lo que siguió fue un desmontaje sistemático de la conspiración que casi los había destruido a ambos. Matías, enfrentado con la furia sobrenatural de su rey y la evidencia innegable del poder despierto de Esperanza, reveló todo. Los documentos falsificados, la manipulación deliberada de eventos para asegurar la captura de Esperanza, incluso la coordinación con ciertas casas nobles que se habían cansado del gobierno independiente de Maximiliano. «Me prometieron conocimiento», susurró el viejo consejero, su orgullo académico finalmente roto. «Acceso a los textos prohibidos, los secretos de los linajes antiguos. Nunca pretendí que fuera tan lejos». «Las intenciones», dijo Maximiliano fríamente, «importan menos que las acciones, y tus acciones casi me cuestan todo lo que importa». Pero fue Esperanza quien se adelantó, su mano tocando el brazo transformado de Maximiliano en un gesto de restricción. «Suficiente muerte», dijo en voz baja. «Déjalos vivir con el conocimiento de lo que han hecho. Algunos castigos son más efectivos que la ejecución». La luz plateada que emanaba de su toque pareció calmar la rabia ardiendo en el lobo de Maximiliano, y lentamente comenzó a cambiar de vuelta hacia forma humana. El proceso era fascinante. Pelaje retrocediendo para revelar piel pálida, garras acortándose a dedos elegantes, el marco masivo condensándose de vuelta a meramente impresionante, en lugar de sobrenatural. Cuando la transformación se completó, se paró ante ella completamente humano, pero de alguna manera más de lo que había sido antes. Los meses que siguieron trajeron una transformación del reino que fue nada menos que milagrosa. Esperanza se paró en la gran ventana de las cámaras reales, observando el sol matutino iluminar campos que se extendían verdes y fértiles hasta el horizonte, donde una vez suelo árido se había agrietado bajo sequía implacable.
Ahora cosechas se mecían en abundancia, sus cabezas doradas pesadas con grano que alimentaría al reino a través del invierno venidero. La sanación había comenzado la mañana después de su ceremonia de reclamación, cuando Esperanza había caminado descalza a través de los jardines del castillo y sintió el dolor de la tierra como una herida física. La corrupción que había estado lentamente drenando vida del suelo no era enfermedad natural, sino el efecto persistente de magia oscura. Con sus habilidades tejedor de luna despiertas, había sido capaz de rastrear la infección a su fuente y purgarla con fuego plateado, restaurando el balance natural que había sido interrumpido por tanto tiempo. Los informes de la mañana, Su Majestad. El capitán Marcus entró con su precisión militar usual, aunque su manera hacia ella había evolucionado de hostilidad sospechosa a respeto renuente. El soldado curtido había presenciado de primera mano los cambios que su presencia había traído al reino. Gracias, capitán. Esperanza aceptó la carpeta de cuero, notando la forma en que ahora se dirigía a ella con deferencia genuina, en lugar de mero protocolo. ¿Alguna palabra de las provincias orientales? Lord Harrison reporta que los rendimientos finales de cosecha están 40% por encima de lo normal, Su Majestad. Los nuevos sistemas de irrigación que diseñó están funcionando perfectamente, y la restauración del suelo parece ser permanente. Marcus hizo una pausa, sus rasgos cicatrizados mostrando algo que podría haber sido asombro. También hay noticias de más allá de nuestras fronteras. 3 reinos vecinos han enviado enviados solicitando audiencias sobre cambios de política. Esperanza sonrió, entendiendo el eufemismo. Palabra de la transformación de Valdrus se había extendido mucho más allá de sus fronteras, llevada por mercaderes, diplomáticos y refugiados que habían presenciado lo imposible. Un reino gobernado conjuntamente por un rey alfa y una reina tejedor de luna, donde el valor se medía por carácter en lugar de habilidad sobrenatural. Programa las audiencias para la próxima semana, decidió, y asegúrate de que nuestros huéspedes vean las academias durante su estadía. Déjalos presenciar lo que se vuelve posible cuando dejamos de desperdiciar el potencial de la mitad de nuestra población. Las academias habían sido su logro más orgulloso. Escuelas donde niños sin lobo aprendían junto a sus pares cambiantes, donde jóvenes descubrían que inteligencia, creatividad y compasión eran dones tan valiosos como fuerza sobrenatural. La voz de Maximiliano se llevó desde la cámara contigua, el rugido profundo inmediatamente reconocible incluso cuando amortiguado por paredes de piedra. Estaba conduciendo sus propias sesiones informativas matutinas, coordinando con comandantes militares sobre proyectos de infraestructura que conectarían pueblos remotos a la creciente prosperidad del reino. Hay una cosa más, Su Majestad, dijo Marcus, su tono cambiando a algo más personal. Un mensajero llegó del orfanato. La hermana Margarita dice que tienen desarrollos que deberíamos conocer. El corazón de Esperanza se aceleró ante las palabras. 3 meses antes, ella y Maximiliano habían comenzado a visitar el orfanato real regularmente, atraídos por un deseo compartido de devolver a aquellos que la sociedad había olvidado. Fue durante una de esas visitas que conocieron a Tomás, un bebé de 6 meses cuyos padres habían muerto durante lo peor de la hambruna, dejándolo completamente solo en el mundo. El niño no poseía sangre cambiante, no tenía habilidades mágicas, nada que lo haría valioso por los viejos estándares del reino. Era simplemente un bebé humano que necesitaba amor, y desde el momento que Esperanza lo sostuvo, había sabido que estaba destinado a ser suyo. 20 minutos después, viajaban por las calles bulliciosas de la capital, en el carruaje real, la mano de Maximiliano cálida en la suya, mientras observaban su reino transformado pasar por las ventanas. Los cambios no eran solo agrícolas. Las personas mismas parecían diferentes. Ciudadanos sin lobo caminaban con sus cabezas en alto. Sus niños jugaban libremente con jóvenes cambiantes. Y el sistema de castas rígido que había definido la sociedad por generaciones se estaba disolviendo lentamente en algo más fluido y humano. «¿Estás nerviosa?», observó Maximiliano, sus sentidos mejorados captando los cambios sutiles en su aroma y latido del corazón que traicionaban su estado emocional. «Aterrorizada», admitió Esperanza. «¿Qué si algo está mal? ¿Qué si está enfermo?» «Oh», interrumpió Maximiliano gentilmente. «La hermana Margarita tiene noticias maravillosas que compartir y quiere entregarlas en persona.
Sus ojos dorados estaban cálidos con afecto, mientras levantó sus manos unidas para presionar un beso en sus nudillos. De cualquier manera, lo enfrentamos juntos. El orfanato ocupaba un complejo extenso que una vez albergó solo los casos más desesperados. Ahora funcionaba más como una escuela apropiada, con aulas brillantes, bibliotecas bien surtidas y jardines donde los niños podían jugar sin temor a juicio. La hermana Margarita los encontró en el salón principal, su rostro curtido brillando con emoción apenas contenida. «Sus majestades», dijo, ejecutando una reverencia respetuosa. «Gracias por venir tan rápidamente. Tengo las noticias más maravillosas que compartir». Los condujo a la guardería, donde encontraron a Tomás sentado en un parche de luz solar matutina, mientras jugaba con bloques de madera tallados por los niños mayores. A los 9 meses de edad, era un bebé robusto con cabello oscuro y ojos azul brillante, que se iluminaron en el momento que los vio. «El papeleo está completo», anunció la hermana Margarita, su voz espesa con emoción. «La adopción formal ha sido aprobada por el Consejo. Tomás es oficialmente su hijo». Las palabras golpearon a Esperanza como un golpe físico, no de dolor, sino de gozo abrumador. Después de toda una vida diciéndosele que estaba rota, incompleta, sin valor porque no podía tener hijos, finalmente era madre. No a través de biología, sino a través de elección y amor. «Nuestro hijo», corrigió Maximiliano gentilmente, sus manos grandes cuidadosas mientras acarició el cabello oscuro del bebé. En la distancia, un lobo aulló, no en dolor o rabia como el lobo de Maximiliano una vez había hecho, sino en pura alegría. El sonido fue respondido por otros a través del reino, una sinfonía de voces, celebrando no conquista o dominancia, sino el simple milagro de un reino donde todos pertenecían. Pero el viaje de Esperanza y Maximiliano es solo el comienzo. A través de reinos místicos, corazones innumerables soportan abandono, almas marcadas como rotas simplemente por ser diferentes. Sus historias de sanación y aceptación esperan ser descubiertas. ¿Listo para unirte a nosotros? Comparte tus pensamientos abajo. Gracias por viajar con nosotros esta noche. Si este cuento te conmovió, tenemos innumerables otros esperando. Romances prohibidos, vínculos sobrenaturales, segundas oportunidades que lo cambian todo. Presiona suscribir y la campana para nunca perderte nuestra próxima aventura. Hasta que nos encontremos nuevamente en el próximo relato.